Los nombres de Dios son muchos. In the upright that Christiana backs, En el Islam, Dios tiene 99 nombres. King, that they say on how the word says, Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una exploración, yo diría que fascinante, de textos bíblicos, comentarios, de todo un poco. Nos vamos a centrar en dos temas que siempre generan preguntas. Los nombres que se le dan a Dios y, por otro lado, el mundo un poco misterioso de los ángeles. Sí, son temas con mucha tela para cortar, definitivamente. Tenemos material variado, ¿no? Hay análisis en video, artículos, estudios teológicos y, obvio, la Biblia misma. La idea hoy es ver qué podemos desentrañar juntos. ¿Qué nos dicen estas fuentes sobre quién es Dios y cómo son estos seres celestiales? ¿Empezamos a desglosarlo? Dale, empecemos. El punto de partida casi obligado es la importancia de los nombres en la Biblia, ¿no? Totalmente. Parece que nombrar algo o a alguien no es solo ponerle una etiqueta. Implica mucho más. Autoridad, a veces, o revelar algo importante. Lo vemos desde el Génesis mismo. Absolutamente. Es un concepto que está ahí desde el principio. Recordamos cómo Adán nombra a los animales, ¿verdad? Y eso se interpreta como un ejercicio de autoridad, una autoridad que Dios le da. Claro. Pero ojo, que Dios mismo también nombra. Él llama día a la luz, noche a la oscuridad. Nombra los cielos, los mares. O sea, nombrar es parte de crear y ordenar el mundo, digamos. Y no solo nombrar lo nuevo, sino también cambiar nombres existentes. Pienso en eso de los cambios de nombres que señalan como una transformación, ¿no? Una nueva etapa. Justamente. Las fuentes mencionan a Jacob, que pasa a llamarse Israel, y el caso de Abraham y Sarai, que se convierten en Abraham y Sara. No es un simple cambio de letras, ¿verdad? Para nada. Son momentos clave, teológicamente hablando. En el caso de Abraham y Sara, el cambio está pegado a la reafirmación del pacto, a la promesa de esa descendencia incontable. El nuevo nombre como que encapsula una nueva identidad, un destino que viene de Dios. Es una marca, un antes y un después. Hablando de revelaciones a través de nombres, uno de los momentos más fuertes tiene que ser el de Moisés, ¿no? Frente a la zarza ardiendo. Sí. Cuando pregunta por el nombre de Dios, la respuesta es, bueno, es súper profunda y un poco enigmática también. Profunda, enigmática y fundamental. La respuesta en Éxodo 3:14 es Eye, Asher, Eye. Las traducciones varían un poco, claro. Yo soy el que soy, es la más conocida. Pero algunos sugieren yo seré el que seré, que apunta más a la idea de una presencia constante, una fidelidad que no cambia. Interesante esa idea del seré. Lo central, creo yo, de Eyej, Asher, Eyej, es la afirmación de que Dios existe por sí mismo. Absolutamente. Él simplemente es. No depende de nada ni de nadie. Es como la base de todo, ¿no? Y este yo soy o yo seré está directamente ligado al nombre más personal, más sagrado de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El famoso tetragrama. Precisamente. Se considera que IHWH, esas 4 letras hebreas, Yod, He, Vav, He, IHWH, deriva de la misma raíz verbal que Eyej, el verbo ser, haya. IHWH sería la forma en tercera persona, algo como el que es, o una interpretación posible, el que causa que sea. Este es el nombre del pacto, el nombre con el que Dios se relaciona personalmente con Israel. Y acá es donde la cosa se pone interesante, a veces hasta polémica, la pronunciación de IHWH. El hebreo antiguo no tenía vocales escritas, entonces, ¿cómo sabemos cómo sonaba? Ese es el gran desafío, ¿no? Histórico y lingüístico. Hoy en día, la mayoría de los académicos basándose en evidencia como, cómo se transcribía en textos griegos antiguos, patrones de lenguas semíticas, la forma corta ya que aparece en aleluya. Aleluya. Claro. Exacto. Concluyen que lo más probable es que sonara algo parecido a Yahweh. A veces se escribe Yahvé o Javé, depende del idioma. Ok, Yahweh es la forma más aceptada académicamente. Pero entonces, ¿de dónde sale Jehová o Jehová? Porque es súper conocida, usada en muchas traducciones, en muchas iglesias. Esa forma es bastante posterior. Las fuentes dicen que apareció impresa por ahí del siglo XVI, pero la práctica que la originó es mucho más vieja. Es lo que se llama un híbrido. Un híbrido.
¿Cómo así? Viene de una costumbre de muchísima reverencia en el judaísmo después de la Biblia. Para no pronunciar el nombre Yah o Yev, que se consideraba demasiado sagrado, ¿no? Ajá. Cuando leían las escrituras en voz alta, lo cambiaban por la palabra Adonai, que significa mi Señor o el Señor. Entiendo. O sea, leían YHWH, pero decían Adonai. Exactamente. Siglos después, unos eruditos judíos, los masoretas, desarrollaron un sistema de puntitos, de vocales, para ayudar a conservar la pronunciación del texto hebreo. Y lo que hicieron fue tomar las vocales de Adonai, que son A o A, y las pusieron dentro de las consonantes YHWH. Ah, pero no para que se leyera así. No, era como un recordatorio visual, para que el que leyera dijera Adonai, y no intentara pronunciar el nombre sagrado. Claro. Mucho después, un lector cristiano que no conocía bien esa convención, mezcló las consonantes YHWH con esas vocales prestadas de Adonai, y de ahí salieron formas como Yahová o Jehová, que terminaron siendo Jehová en español. ¡Qué historia! Es increíble cómo una palabra puede tener tanto detrás. Y esta costumbre de sustituir tuvo un impacto gigante en cómo se tradujo la Biblia, ¿no? Enorme. Muchas traducciones, sobre todo en la tradición cristiana, siguieron esa línea de reverencia y tradujeron YHWH como el Señor, así en mayúsculas o versalitas, para diferenciarlo de Adonai cuando aparece como título normal. Es una forma de respetar esa santidad sin meterse en el lío de la pronunciación exacta, que es incierta. Aunque, como dicen las fuentes, no todas las traducciones hacen eso. Hay algunas importantes que sí usan Jehová o Javé, buscando ser más explícitas con el nombre divino. Hay variedad ahí. Cierto, hay diversidad de enfoques. Y es importante recordar algo. Más allá de si decimos Yahweh, Jehová o Señor, la Biblia nos muestra a Dios a través de muchos otros nombres y títulos. Y estos nombres suelen nacer de situaciones concretas, ¿no? Revelan aspectos específicos de cómo es Dios en su trato con la gente. No son solo etiquetas, son como ventanas a su carácter. Eso me parece fundamental. No es solo un nombre abstracto, es un Dios que se da a conocer en la experiencia. Por ejemplo, Agar en el desierto. Se siente sola, invisible, y llama a Dios El Roi, el Dios que me ve. Qué fuerte debió ser eso para ella. Exacto. O cuando Dios se le revela a Abraham como El Shaddai. Generalmente se traduce Dios Todopoderoso, aunque quizás originalmente era algo como Dios de la montaña. ¿Justo cuándo? Justo cuando establece el pacto de la circuncisión y le prometió un hijo, a su edad. El nombre resalta ese poder de Dios para hacer lo imposible. Y después están todos esos nombres que empiezan con YHWH, que son como testimonios de lo que Dios hace. Las fuentes listan varios conocidos. YHWH Jireh, el Señor proveerá, que nace de la historia de Isaac. Ajá. YHWH Rafa, el Señor que sana. YHWH Shalom, el Señor es paz, el nombre que Gedeón le da a un altar. YHWH Sabaoth, Señor de los ejércitos, que suena a poder y soberanía. Y el uso constante de Adonai, Señor, que denota autoridad. Cada uno pinta un aspecto distinto. Es una riqueza tremenda. Ahora, hay que mencionar que una de las fuentes que vimos, un video llamado Tetragrammaton, tiene una postura, bastante particular, minoritaria diría yo. Sugiere que nombres bíblicos muy comunes que llevan él, como Samuel, Daniel, Joel, hasta Israel, podrían tener una onda medio pagana. Pagana. ¿Por qué? Porque él también era el nombre de un dios importante para los cananeos. Entonces esta fuente ve una posible contaminación ahí. Interesante. ¿Y qué propone esa fuente entonces? Bueno, argumenta muy fuerte a favor de usar lo que consideran las formas hebreas originales de los nombres. Rechazan las adaptaciones. Por ejemplo, insisten en decir Yahshua o Yehoshua en vez de Jesús, que ven como una corrupción que vino del griego y el latín. Entiendo. Ponen mucho énfasis en la pureza del idioma original, creyendo que traducir o adaptar los nombres les quita poder, les quita significado. Hay que ser claros, Esta es una interpretación muy específica, no es lo que piensa la mayoría de los académicos ni teólogos. Pero bueno, está en el material que analizamos y muestra esa preocupación por la fidelidad a los orígenes que tienen algunos grupos. Entendido. Una perspectiva más dentro de todo el espectro. Es fascinante ver cómo el lenguaje, los nombres, intentan, capturar algo de lo divino.
Y esa conexión entre lo divino y lo humano no se queda solo en los nombres. La vemos súper clara también en esos mensajeros que andan entre los dos mundos, los ángeles. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre ellos? Es una transición perfecta, ¿sí? Porque si los nombres nos dicen cómo es Dios, los ángeles muchas veces nos muestran lo que Él quiere hacer, ejecutan sus planes. Las palabras clave en la Biblia son malach en hebreo y angelos en griego. Y lo fundamental que señalan las fuentes es que las dos significan básicamente mensajero. Ah, o sea que la palabra se enfoca en lo que hacen, en su función, más que en cómo son o cómo se ven. Eso cambia un poco la imagen que uno tiene, ¿no? La del ángel con alas y arpa. Cambia bastante, sí. Y es clave entender que malach y ángelos no se usan solo para seres celestiales en la Biblia, se usan también para mensajeros humanos. Ah, sí. Sí. Los profetas, por ejemplo, son mensajeros de Dios, o los espías que mandó Josué. Lo importante es la idea de llevar un mensaje o cumplir una tarea para otro. Entonces, ¿cómo distinguimos? ¿Cuándo es un ángel celestial y cuándo un humano? El contexto manda. Generalmente, si el mensajero viene directo de Dios, si hace cosas sobrenaturales, o si se le identifica como parte del ejército celestial, ahí entendemos que es un ángel en el sentido que le damos nosotros. Además, el Antiguo Testamento usa otras palabras que sí parecen ser más específicas para seres celestiales, como Beni Elohim, hijos de Dios, que aparece en Job, o Kadoshim, santos, en los Salmos. Y en Daniel esa palabra intrigante, Ayair, vigilantes. Cada una le suma un matiz. Y en el Nuevo Testamento, aparte de ángelos, hay más. Sí, también se les llama espíritus, pneuma en griego. Eso resalta que no tienen cuerpo como nosotros, son inmateriales. Hebreos 1:14 los llama espíritus ministradores. Son seres reales, pero de otra dimensión, digamos. Las descripciones los pintan como seres muy poderosos, inteligentes. Una fuente hasta mencionaba que pueden viajar a velocidades increíbles, algo que ni imaginamos. Pero su rol principal, como decías con Hebreos 1:14, parece ser servir. Exacto. Son servidores de Dios, enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. No existen para sí mismos, sino para cumplir el plan de Dios, sobre todo en lo que tiene que ver con nosotros, con la humanidad. Y parece que sí les importa lo que nos pasa. Me acuerdo de esa frase de Jesús en Lucas 15, que dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No son indiferentes. Para nada. Se involucran activamente, tenemos ejemplos súper claros en la Biblia. Las fuentes nos recuerdan a los dos ángeles que apuraron a Lot y su familia para sacarlos de Sodoma antes de que fuera destruida. Casi que los sacaron a la fuerza. Sí, es verdad. O la historia de Daniel en el foso de los leones. Él mismo dice que Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Y también está ese episodio en Génesis 18, ¿no? Cuando Abraham recibe a 3 visitantes bajo el árbol de Mambré. La tradición muchas veces dice que eran ángeles, o incluso Dios mismo con ángeles. Sí. Le anuncian que van a ser Isaac y también el juicio que viene para Sodoma y Gomorra. Son momentos de interacción muy directa. Son relatos clave, sí. Hombre, sobre cómo se organizan los ángeles. Bueno, algunas tradiciones más tardías, como menciona una fuente, armaron jerarquías muy detalladas. A veces hablan de 9 coros: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes. ¡Uf! ¡Un montón! Sí, pero si nos quedamos con lo que la Biblia y las fuentes teológicas principales detallan más, sobresalen algunos tipos. Como los arcángeles. Miguel y Gabriel son los nombres que más suenan. Exacto. Empecemos con Miguel. Es curioso que, en la Biblia como tal, solo a él se le dé el título de arcángel, en la carta de Judas. Su nombre hebreo, Mijael, es una pregunta. ¿Quién como Dios? ¡Qué potente el nombre! Sí, el nombre ya es una declaración sobre Dios. Se le presenta como el protector de Israel en Daniel y como el líder del ejército celestial que pelea contra el dragón, o sea, Satanás, en Apocalipsis. Es una figura de autoridad, de combate espiritual. Y Gabriel. No le dicen arcángel directamente, pero es súper importante. Importantísimo. Gabriel en hebreo, Gabriel, que sería algo como hombre fuerte de Dios o Dios es mi fuerza, es el mensajero de las buenas noticias divinas por excelencia. Es el que le explica visiones a Daniel y, sobre todo, el que le anuncia a Zacarías que va a nacer Juan el Bautista.
y a María, que va a nacer Jesús, en el Evangelio de Lucas. Su rol es comunicar los planes de Dios en momentos cruciales. Es interesante que en el Islam, Gabriel, Jibril, también es central como el ángel que le reveló el Corán a Mahoma. Impresionante cómo trascienden una sola tradición. ¿Algo más sobre Miguel que sea relevante? Sí, las fuentes señalan que hay diferentes interpretaciones sobre quién es exactamente. Los testigos de Jehová, por ejemplo, lo identifican con Jesucristo antes de venir a la tierra y después de resucitar. Ah, mira. Y algunos teólogos protestantes de los primeros tiempos también se preguntaron si Miguel podría ser una manifestación de Cristo antes de encarnarse. Son visiones teológicas particulares dentro del cristianismo. Entendido. Bueno, ¿y los querubines y serafines? A veces uno los escucha juntos, pero ¿son lo mismo? Son distintos. Los querubines, querubim, aparecen bastante, unas 80 veces, dice una fuente. Su función principal parece ser guardar la santidad y la presencia de Dios. ¿Como en el Edén? Exacto. Son los que custodian el camino al árbol de la vida, después de que Adán y Eva son expulsados. Y su imagen era súper importante en el tabernáculo y el templo, sobre todo encima del arca de la alianza. ¿Verdad? Serafines. Los serafines, serafim, que quizá viene de quemar o ardiente, solo se mencionan claramente en una visión de Isaías, en el capítulo 6. Están rodeando el trono de Dios y claman sin parar. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Uno de ellos le purifica los labios a Isaías con un carbón del altar. Están muy ligados a la santidad absoluta de Dios y a la purificación. Y las fuentes también nombran por ahí a los seres vivientes. ¿Sí? A veces se traducen como criaturas vivientes. Son otro tipo de seres celestiales que se ven mucho en las visiones de Ezequiel y en Apocalipsis. Se los describe de formas muy simbólicas, complejas. Muchas alas, ojos, caras de animales. Y también están adorando a Dios alrededor del trono. Con tanto poder, tanta gloria, parece importante algo que varias fuentes recalcan: la advertencia de no adorar a los ángeles. Es un punto crucial, sí. A pesar de lo grandiosos que son y de su papel como mensajeros de Dios, siguen siendo criaturas. No son el creador. Pablo en la carta a los Colosenses advierte específicamente contra el culto a los ángeles. Insiste en que Cristo es la cabeza de todo, superior a cualquier poder espiritual. La adoración, la reverencia máxima, es solo para Dios. Los mismos ángeles en Apocalipsis rechazan que los adoren. Y claro, no podemos cerrar el tema ángeles sin mencionar, aunque sea brevemente, a los que cayeron. Los caídos actúan en contra de los planes de Dios, pero las fuentes nos recuerdan que su destino final es el juicio. Jesús habla en Mateo 25 del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, cubrimos bastante. Si intentamos resumir, por un lado, vimos cómo los nombres de Dios en la Biblia no son solo etiquetas, son revelaciones de cómo es Él, su poder, su carácter, su deseo de relacionarse con nosotros. Exacto. Y por otro lado, los ángeles no son adornos celestiales, son agentes activos, poderosos en todo este drama cósmico. Son mensajeros, guardianes, guerreros, siervos, y su existencia y lo que hacen está totalmente ligado al plan de Dios en la historia, siempre bajo su autoridad. Entonces, ¿cuál es la conexión más profunda? ¿Por qué es útil entender estas dos cosas juntas? Lo fascinante es cómo ambos temas, los nombres de Dios y los ángeles, enriquecen muchísimo nuestra lectura de la Biblia y nuestra teología. Entender los nombres nos ayuda a captar mejor cómo Dios se muestra, su fidelidad, su poder, su misericordia, su justicia. Y entender a los ángeles nos da una idea de esa realidad espiritual que está detrás de lo que vemos, de la soberanía de Dios sobre todo y de cómo Él actúa en su creación, muchas veces usando intermediarios. Se conectan con temas centrales como el pacto, la providencia, la lucha espiritual, la adoración verdadera. Y para dejar algo picando, para seguir pensando, recalcamos mucho que las palabras originales para ángel, malak, ágelos, se centran en la función de mensajero, más que en la forma. Eso abre una puerta interesante para pensar, ¿no? A la luz de esto, ¿cómo podríamos ver esas experiencias que a veces la gente tiene? Esa sensación de guía, un mensaje inesperado, una protección que no se explica. Si seguimos la lógica del lenguaje bíblico, podría ser que la forma en que sentimos esa comunicación o esa ayuda sea al final menos importante que el contenido del mensaje o el efecto de esa intervención. Es una pregunta abierta, ¿no? Algo para seguir dándole vueltas después de esta charla.